hijos me enviaron a un asilo, diciendo, estarás mejor. 2 años después, descubren la verdad. Engañaron a mi confianza y me dijeron que estaría mejor. 2 años después, el asilo que mis hijos eligieron reveló una verdad que jamás imaginaron. Mi nombre es Harold y tengo 76 años. La mañana en que mis hijos decidieron mi destino, el sol de otoño se filtraba por las ventanas de la cocina de la casa donde había vivido durante 42 años. Estaba preparando té con la misma taza de cerámica que mi difunta esposa me había regalado, calentándome la palma de la mano. Cuando el sedán de mi hijo Richard se detuvo en la entrada, su hermana Caroline lo siguió en su propio coche. Y algo en la forma sincronizada en que cerraron las puertas me dijo que aquella no era una visita ordinaria. Entraron con sonrisas amables y ensayadas, del tipo que los adultos le ofrecen a un niño antes de darle una mala noticia. Vi el folleto brillante que Richard dejó sobre la encimera antes de que ninguno de los dos pronunciara una sola palabra. Residencia Whispering Pines. Ann conocía ese nombre. Muy bien, mucho mejor de lo que ellos podían imaginar. Pero dejé que mi rostro adoptara una expresión de confusión silenciosa. Caroline se sentó a mi lado, me tomó la mano y me explicó con una voz cargada de compasión artificial que la casa grande ya era demasiado para mí, que había estado olvidando pequeñas cosas, que necesitaba cuidados profesionales. Richard asintió, añadiendo que ya habían visitado las instalaciones y que eran encantadoras y tranquilas. Pronunció las palabras que todos dicen: estarás mejor, papá. Luego me dijeron que venderían la casa para cubrir los gastos. Tenían los papeles del poder notarial listos. Yo los había firmado años atrás, confiando en mis hijos con todo, como hace un padre. Cada pieza del rompecabezas había sido colocada sin mi conocimiento, y se suponía que yo debía ser el espectador silencioso y agradecido. Lo que ellos no sabían era que mi difunta esposa, Margaret, no había dejado toda nuestra fortuna familiar en manos de 2 personas que gastaban el dinero como si fuera a brotar de los árboles. Mucho antes de que mi memoria se convirtiera en su excusa conveniente, yo había hecho mis propias inversiones. Una de ellas fue la compra privada, a través de un fideicomiso y una empresa fantasma, del mismísimo asilo que mis hijos habían seleccionado por ser la opción más económica en un radio de 50 kilómetros. Ellos veían una sala de espera de bajo costo y un piso con baño compartido. Yo veía el pasillo oculto en el ala este, que conducía a un ascensor que nadie, salvo mi personal de confianza, podía operar. La residencia Whispering Pines era, en su forma modesta y discreta, mi fortaleza. No more, Scott, no lloré delante de ellos, aunque el dolor de ser descartado por mi propia sangre se me instaló en lo más profundo de los huesos. Durante la semana siguiente, desconocidos con portapapeles recorrieron mi hogar, colocando etiquetas de precio a mis recuerdos. Richard y Caroline prometieron que me visitarían a menudo. Preparé una sola maleta, seleccionando deliberadamente camisas de franela gastadas y pantalones desgastados, el disfraz del hombre indefenso que ellos creían que me había convertido. La mañana de la mudanza, vi a mi hijo cerrar la puerta principal de mi casa por última vez, y sentí que algo dentro de mí pasaba de la pena a algo mucho más resistente. El viaje a Whispering Pines duró 43 minutos. Richard y Caroline hablaron de trivialidades sobre el clima y lo bonito que era el follaje otoñal, sin encontrarse con mis ojos en el espejo retrovisor ni una sola vez. Cuando llegamos al modesto edificio de ladrillo, con sus setos ligeramente descuidados, mi hija me dio una palmada en la rodilla y dijo que me adaptaría en unos días. Una cuidadora con una placa que decía Joyce nos recibió en la entrada y nos condujo por un pasillo que olía levemente a desinfectante y repollo hervido. La habitación que vieron mis hijos era exactamente por la que habían pagado Ann. Una cama estrecha con una colcha fina, una ventana que daba a una pared de ladrillo y una silla de plástico que le provocaría dolor de espalda a cualquiera. Richard asintió con aprobación, como si estuviera inspeccionando un trastero. Caroline me abrazó. Su perfume era penetrante y empalagoso. Susurrando que me quería, se quedaron 19 minutos. Y luego se fueron. En el momento en que sus luces traseras desaparecieron del estacionamiento,
La postura de Joyce cambió. Dejó de encorvarse y encontró mi mirada con una respetuosa inclinación de cabeza. La máscara institucional se desprendió de su rostro y sonrió. Say or Whitfield, bienvenido a casa. Sus aposentos reales están listos, Ana, sentí. Y ella me condujo de vuelta por el pasillo, más allá del armario del conserje, donde un panel en el revestimiento de madera se abría a un ascensor privado. Presioné mi palma contra un escáner oculto tras una placa decorativa, y las puertas se cerraron con un suave timbre. La planta del ático de la residencia Whispering Pines había sido mi proyecto secreto durante más de una década. Salir del ascensor era como entrar en otro mundo, un amplio espacio iluminado por el sol, con ventanales del suelo al techo. Daba a un jardín interior privado que ningún residente de abajo había visto jamás. Los muebles eran de madera oscura y cuero, piezas que yo había seleccionado personalmente. El estudio estaba repleto de primeras ediciones y una licorera con whisky de Malta. Un dormitorio con sábanas de algodón egipcio y un vestidor albergaba un segundo guardarropa completo, mucho más elegante que las prendas monótonas de mi maleta. Aquí era donde viviría realmente, atendido por un personal que me conocía como el propietario, no como un anciano de facultades menguantes. La pequeña y austera habitación de la primera planta se mantendría como un escenario para cualquier visita inesperada. Mis hijos me habían encerrado en una prisión de su propio diseño, sin sospechar jamás que yo tenía la única llave. Los primeros 6 meses transcurrieron con un ritmo cuidadoso. Durante el día permanecía en mi santuario, leyendo, cuidando un huerto en macetas en la azotea oculta y gestionando mis negocios restantes, mediante videollamadas cifradas con mi abogado, el señor Henderson. Por la noche, cuando las instalaciones estaban tranquilas, bajaba ocasionalmente en el montacargas y recorría los pasillos vacíos, supervisando al personal y a mi manera, cuidando de los residentes que, a diferencia de mí, realmente no tenían a nadie. Financiaba pequeñas comodidades para ellos de forma anónima a mejores almohadas, flores frescas en la sala común, un pianista que venía 2 veces por semana. Ninguno de ellos sabía que el hombre canoso y frágil que bebía té en un rincón era la razón por la que sus vidas habían mejorado discretamente. Richard y Caroline llamaban esporádicamente. Sus voces metálicas en el teléfono desechable que mantenía enchufado cerca de la mesita de noche de la habitación falsa. Me agachaba allí con mi bata de casa desgastada, respondiendo con un temblor ensayado en la voz. Preguntaban si estaba bien, si había hecho algún amigo. Les decía que la comida era sosa pero suficiente, el personal educado pero ocupado. Caroline mencionó una vez, casi como algo sin importancia, que la venta de la casa había salido bien y que habían puesto las ganancias en una cuenta de alto rendimiento para mi cuidado. Yo sabía, por los informes trimestrales que me enviaba mi investigador privado, que el dinero en realidad se había destinado a un nuevo todoterreno de lujo para Richard y a un tiempo compartido en el Caribe para Caroline y su marido. No more DJ nada. Estaba esperando el momento, dejando que la distancia creciera, permitiendo que se sintieran cómodos con la ilusión de que me habían guardado de forma segura. Hacia el final del primer año, recibí un expediente detallado sobre las finanzas de mis hijos. El negocio de Richard, una especie de plan de importación y exportación en el que había invertido su herencia, estaba perdiendo dinero a raudales. El marido de Caroline la había dejado y ella luchaba por mantener la mansión que ya no podía pagar. Ambos habían quemado el dinero de la venta de la casa más rápido de lo que había predicho. El expediente llegó con una nota de Henderson. Están empezando a hacer preguntas sobre el resto de su patrimonio. Es solo cuestión de tiempo. Leí esa nota sentado en mi balcón privado, envuelto en una manta de lana, con un vaso de whisky en la mano. La verdad era que la casa había sido solo una fracción de lo que poseía. A lo largo de los años, había acumulado propiedades, bonos y un fideicomiso benéfico que, a mi muerte, distribuiría millones a causas que a mis hijos jamás les importarían. Todo estaba estructurado para que no pudieran tocarlo, sin mi consentimiento explícito y notariado. Lo único a lo que podían acceder era a la exigua asignación mensual que había goteado en una cuenta conjunta.
y esa ya la había congelado. El segundo año llegó con una primavera inusualmente cálida, y las llamadas de Richard y Caroline se hicieron más frecuentes. Sus voces perdieron la suavidad condescendiente y adquirieron un tono de desesperación. Querían visitarme. Tenían documentos importantes que discutir. Le dije a Joyce que preparara de nuevo la habitación falsa. Me puse mi máscara de anciano frágil, pero esta vez añadí un detalle extra. Mandé instalar una pequeña cámara oculta detrás de la silla de plástico para poder verlos retorcerse si era necesario. El día antes de su visita programada, me paré en mi dormitorio real y me miré en el espejo de cuerpo entero. Tenía 76 años, pero mis ojos estaban alerta y mis hombros erguidos. El mundo que mis hijos habían construido sobre la avaricia y el descuido se estaba desmoronando, y ellos volvían al pozo, esperando encontrar al mismo padre complaciente y confundido que habían dejado atrás. En cambio, estaban a punto de llamar a la puerta de una fortaleza que yo había construido ladrillo a ladrillo, y yo decidiría si dejarles entrar o abandonarlos fuera para siempre. Mientras el sol se ponía sobre el jardín oculto, me permití una sonrisa fina y silenciosa. Después de 2 años de silencio y sombras, estaba listo. La mañana de su llegada amaneció gris y cargada con la amenaza de lluvia. Le había dado a Joyce y al resto del personal instrucciones muy específicas. Debían recibir a Richard y Caroline en la entrada principal, con la misma cortesía impersonal que mostraban a cualquier visitante, y debían conducirlos directamente a la habitación de la planta baja que mis hijos creían que yo ocupaba. Bajo ninguna circunstancia debían revelar el ascensor o el ala privada. Mientras tanto, yo esperaría no en esa pequeña y triste caja de habitación, sino 2 pisos más arriba, viendo cómo se desarrollaba todo en una tableta conectada a la cámara oculta. Exactamente a las 9:30, el sedán de Richard entró en el estacionamiento, seguido por el coche de Caroline. Ambos se habían vestido con esmero para el papel de hijos adultos preocupados. Richard con una chaqueta que parecía una talla demasiado ajustada en el abdomen, Caroline con un sobrio vestido azul marino. Entraron con un sobre de papel manila, e incluso a través de la granulada imagen pude ver la tensión en sus mandíbulas, la forma en que mi hija se colocaba el pelo detrás de la oreja, una costumbre que tenía desde la infancia cuando estaba nerviosa. Joyce los recibió con una sonrisa sosa y profesional. «Su padre les está esperando», dijo, conduciéndolos por el familiar pasillo con olor a desinfectante. Pasaron la sala común, donde algunos residentes dormitaban en sillas de ruedas, y la mirada de Richard se posó en ellos con un desdén apenas disimulado. Siempre le había dado aprensión el envejecimiento, como si fuera una condición que uno pudiera evitar con el coche adecuado y una buena membresía de gimnasio. Caroline mantuvo la mirada al frente, agarrando el sobre como un escudo. Cuando llegaron a la puerta de la habitación falsa, Joyce se detuvo. «Ha pedido que entren y esperen. Está terminando una sesión de terapia a la mentira», fluyó de su lengua con soltura, y mis 2 hijos asintieron. Entrando, la cámara los captó, mientras asimilaban el espacio reducido a la cama estrecha, la pared de ladrillo al otro lado de la ventana, la silla de plástico. La nariz de Caroline se arrugó. Vi que sus labios formaban las palabras «sigue siendo igual de deprimente», y Richard se encogió de hombros de una manera que decía «¿qué esperabas?». Se sentaron en un silencio incómodo durante varios minutos, revisando sus teléfonos, mientras yo saboreaba cada segundo de su incomodidad. Entonces di la señal. Salí de mi ático, tomé el ascensor privado para bajar y recorrí el pasillo de servicio hasta llegar a la puerta de esa habitación desde el lado del personal. Hice una pausa para respirar, calmando los latidos de mi corazón. Aquel día me había puesto uno de mis atuendos reales, una camisa impecable, pantalones de sastre y un par de gemelos que Margaret me había regalado en nuestro 30º aniversario. Abrí la puerta y entré. La transformación que barrió sus rostros fue un retrato que atesoraré por el resto de mis días. Primero confusión, luego conmoción, luego una comprensión creciente y estremecedora de que algo estaba fundamentalmente mal. El padre que habían dejado 2 años atrás jamás se habría mantenido tan erguido, vestido tan elegantemente, mirándolos con una valoración tan fría e inquebrantable. ¡Pap!
La voz de Caroline fue un susurro apenas audible. Richard se limitó a mirar fijamente, con la boca ligeramente abierta. No les respondí directamente. En cambio, me volví hacia Joyce, que había aparecido en el pasillo detrás de mí. ¿Podrías acompañar a mis hijos a la sala de conferencias principal de arriba? DJ. Y la expresión en sus rostros al oírme dar una orden en ese tono tranquilo y autoritario valió cada noche solitaria que había soportado. Joyce asintió y les indicó que la siguieran. Richard empezó a protestar, pero levanté una mano, y el gesto, tan distinto a las manos temblorosas que recordaban, lo silenció al instante. Esta vez tomamos el ascensor público, después de que yo introdujera un código en el panel que desbloqueaba la planta restringida. Las puertas se abrieron a un pasillo suavemente iluminado, con moqueta mullida y acuarelas originales en las paredes. Al final del pasillo había una sala de conferencias con una larga mesa de caoba, ventanas panorámicas que daban al jardín privado y una jarra de cristal con agua y vasos tallados. Me senté en la cabecera de la mesa y les indiqué que tomaran asiento frente a mí. Movieron como sonámbulos. El sobre de papel manila, ahora arrugado en el puño de Richard. Durante un largo momento, nadie habló. El único sonido era el repiqueteo lejano de la lluvia contra la ventana. Entonces Caroline rompió el silencio. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Su voz sonó aguda, casi infantil. Junté las manos sobre la mesa y los miré a cada uno por turno. Esto es la residencia Whispering Pines. El asilo que eligieron para mí lo compré hace 15 años, a través de un fideicomiso que nunca supieron que existía. Cada metro cuadrado de este edificio, desde la sala de calderas hasta la suite con jardín en la que realmente vivo, me pertenece. Siempre me ha pertenecido. Dejé que las palabras flotaran en el aire. El rostro de Richard pasó de la incredulidad a la ira, y luego a algo parecido al miedo. Miró alrededor de la elegante sala, como si pudiera refutar de algún modo lo que decía, encontrando un defecto en la decoración. ¿Lo compraste? Pero se suponía que estabas... Creíamos que necesitabas ayuda. Creían que era una molestia, dije, con voz tranquila. Vieron a un padre anciano con una casa que valía mucho dinero y se convencieron de que me estaban haciendo un favor al meterme en un sitio que supusieron modesto. La verdad es que nunca se molestaron en mirar más a fondo. Aceptaron el precio y la vista a la pared de ladrillo y lo consideraron suficiente. Y señalé el sobre con un gesto. Supongo que esos son papeles que quieren que firme. Richard apretó el puño, intercambió una mirada con Caroline, y luego, como si decidiera que la mejor defensa era un ataque, se arregló la chaqueta. Papá, hemos tenido algunos contratiempos financieros. Necesitamos que autorices una liberación del patrimonio, solo una parte. Sigue siendo tu dinero. Solo necesitamos acceso a no. Dije. La única palabra cayó en el silencio, como una piedra. Los ojos de Caroline se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de frustración, de un plan que había salido mal a papá. Por favor, el dinero de la venta de la casa. No duró, Anne. El negocio de Richard y a mi divorcio ha sido brutal. Necesitamos ayuda. Eres nuestro padre. Mir, a mi hija la niña, a la que había enseñado a montar en bicicleta, cuyo cabello había trenzado 1000 veces, y sentí la punzada distante de la pérdida. Pero ya había llorado a los hijos que creí haber criado. Las personas sentadas frente a mí eran extraños que llevaban sus rostros. Soy vuestro padre. Coincidí en voz baja. Y durante 2 años me dejaron aquí. Me visitaron exactamente 4 veces, todas en los primeros 6 meses. Llamaron cuando necesitaban calmar su culpa y vendieron mi casa en el momento en que tuvieron el poder legal para hacerlo. Sé exactamente a dónde fue a parar cada centavo de esa venta. Richard se compró un coche deportivo que no podía pagar. Caroline, tú y tu exmarido se fueron de vacaciones a Barbados antes de que la tinta de la venta se secara. No preguntaron si era feliz. No preguntaron si estaba cómodo. Preguntaron si había firmado los papeles. El rostro de Richard enrojeció. ¿Así que todo esto era una especie de prueba? ¿Nos estabas espiando? Eso es retorcido, papá. Eso no es normal. No, dije. Lo retorcido es abandonar a un progenitor
convenciéndose a sí mismos de que son buenas personas. No les puse a prueba, simplemente les permití revelar quiénes son realmente. Hielo Hichirón de forma espectacular. La lluvia se intensificó en el exterior, tamborileando contra el cristal. Les dejé asimilar el peso de mis palabras, viendo cómo se instalaba en ellos la comprensión de que el dinero con el que habían contado, la red de seguridad que habían asumido que siempre estaría allí, estaba ahora tras un muro que jamás podrían escalar. Todo lo que había construido tras la muerte de Margaret estaba protegido fuera de su alcance no por Renchor, sino por una comprensión lúcida de exactamente quiénes serían mis beneficiarios si se lo dejaba a ellos. Caroline se secó los ojos, manchando el rímel. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Vas a dejarnos sin nada? Me recosté en mi silla. Lo que pasa ahora es que se marcharán de este edificio, no volverán a ponerse en contacto conmigo a través del teléfono del asilo y no se les permitirá visitarme sin mi aprobación previa por escrito, la Chual no more dar. Si desean comunicarse, pueden hacerlo a través del señor Henderson, mi abogado. En cuanto a mi patrimonio, ya he revisado mi testamento. El fideicomiso benéfico recibirá la mayor parte. Ustedes recibirán una suma modesta cada uno, lo suficiente para cubrir las necesidades básicas durante unos meses. Considérenlo un regalo final. Después de eso, sus vidas serán suyas para administrarlas. Richard se levantó abruptamente, la silla raspando contra el suelo. No puedes hacer eso, Ann, somos tus hijos. Tenemos derechos, Ann, pero su voz era pura fanfarronería, hueca y desesperada. No tenía terreno en el que sostenerse, y lo sabía. Tienen exactamente los derechos que les otorga la ley. Dije con calma, y esos derechos no incluyen el acceso a mi fortuna. Su poder notarial fue revocado en el momento en que establecí mi residencia legal aquí. Les sugiero que consulten a su propio abogado si dudan de mí, pero les aseguro que no hay ningún vacío legal. Esto no es una negociación. Yo también me puse de pie, y en ese momento, a pesar de mis cabellos plateados y los años grabados en mi rostro, me sentí más alto de lo que me había sentido en décadas. Joyce apareció en la puerta, flanqueada por un guardia de seguridad educado pero firme. Mis hijos nos miraron a mí, y luego al guardia, y algo en sus expresiones finalmente se quebró, pasando de la indignación a un agotamiento profundo. Habían venido con la esperanza de extraer un último pedazo de un padre al que ya habían desechado, y en su lugar se encontraron con un hombre que los había desechado a ellos primero. Caroline abrió la boca como para decir algo, una disculpa, quizás, o una última puya, pero no salió nada. Richard la agarró del brazo y sin otra palabra, permitieron que Joyce los escoltara de vuelta por el pasillo, a través del vestíbulo y hacia la lluvia. Los observé desde la ventana de la sala de conferencias mientras subían a sus coches y se alejaban, sus luces traseras difuminándose bajo el aguacero. Permanecí de pie junto a esa ventana durante mucho tiempo después de que se hubieran ido, viendo cómo el jardín se difuminaba y brillaba. No sentía alegría. Exactamente. Lo que sentí fue una liberación profunda y silenciosa, como si un nudo que había llevado en el pecho durante años se hubiera cortado finalmente. Les había dado a mis hijos todas las oportunidades para demostrar que eran decentes, y fallaron. Esa era su carga, no la mía. Aquella noche cené en mi suite privada en roast beef, con verduras de mi huerto en la azotea y una copa de un buen clarete. Pensé en todos los padres que había conocido a lo largo de los años que estaban realmente indefensos, que pasaban sus últimos días en auténticas habitaciones olvidadas, sin ascensor oculto ni fortuna secreta. Me dolía el corazón por ellos. Decidí, en ese mismo momento, que una parte de mi patrimonio se destinaría a financiar grupos de defensa que protegieran a los ancianos del abuso financiero. La crueldad de mis hijos, al final, beneficiaría a cientos de personas que nunca llegarían a conocer. La verdad que descubrieron aquel día no solo cambió sus vidas, transformó la mía. Había dejado de esperar su amor, dejado de llorar a la familia que una vez creí tener. En su lugar, volqué mi energía en el pequeño y tranquilo mundo que había construido, cuidando mi jardín, leyendo con voracidad y, a mi manera, velando por los residentes de abajo,
que no tenían a nadie. Mis hijos me enviaron a un asilo diciéndome que estaría mejor. 2 años después, descubrieron que yo era quien había tenido las llaves todo el tiempo. Y en cuanto a estar mejor, también se equivocaron en eso. No estaba mejor, porque ellos me pusieron allí. Estaba mejor, porque finalmente comprendí mi propio valor y dejé de permitir que me lo arrebataran. La lluvia cesó justo después del atardecer, y el jardín olía a tierra mojada y rosas. Me serví una segunda copa de vino y observé cómo las estrellas salían, una a una. Por primera vez en años, estaba verdadera y completamente en paz.